Y acá estamos una vez más en el barro, ya no sabemos ni de qué lado de la grieta estamos. Miren cómo suena esta esquina que la tenemos completa de vuelta, porque un día decidió volver y volvió Lucho Pellegrini, se juntó con Inesita Güemes una vez más, está la esquina de Pellegrini y Güemes, la esquina más fantástica de la televisión argentina, porque no existe, pero suena buenísimo. Y allá está Jorge Lepera, porque acá tenemos los músicos, tenemos a Lepera y seguimos esperando a Gardel. A ese lo conozco, Jorge. Me parece que ese lo conozco, después vamos a hablar. Volvió el presidente Mauricio Macri, se reincorporó a la actividad como presidente de la Nación en nuestro país después del viaje a China. Atiendan bien una discusión que empieza en el país y que para algunos va a tener algún rebote del pasado, de políticas pasadas. Mientras el peronismo en la Argentina se empieza a reagrupar, vuelve una conversación que había quedado un poco afuera de la agenda y que estaba un poco alquilada, comprada o distorsionada por la gestión anterior y el proyecto nacional y popular que tiene que ver con el equilibrio de la balanza comercial, con la protección de ciertas áreas de nuestra producción nacional, industrial y de otros sectores de la economía, y una conversación que se empieza a concentrar en estos artefactos, parecidos a estos, son un poco más grandes en la realidad, los containers donde entran y salen los productos del país. Tenemos una causa judicial abierta muy polémica que nos tiene al director de aduanas de la Nación, Gómez Centurión, fuera de su cargo e investigado por la justicia y en medio de una interna donde hay servicios, empleados viejos, gente rara, de un lado y del otro, acusándose de las mayores tropelías, y en estos mismos containers donde entran y salen los productos y donde ya está adentro del Congreso de la Nación un proyecto de ley para volver a pensar en proteger áreas de nuestra economía. Vamos rapidito hoy en el arranque de En el Barro. Vean lo que les tenemos preparado y ya estamos con nuestra invitada especial de esta noche. Salto la grieta y la veo. Miren este libro, ya lo habrán visto en varios lados porque se está hablando mucho de él y se está hablando sobre todo mucho de ella, que es su autora. Casi el título, el tamaño de la tipografía es casi tan grande la autora como el título, yo acuso, Margarita Stolbizer. Margarita de todos, le digo yo, porque a veces parece que se hizo macrista, a veces parece que se hizo masista, y ahí entre la M y la M está la M de Margarita, que se plantea como más Margarita que nunca. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, Eddie, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Macrista o masista? No, Margarita. Margarista. Margarista. No. Yo creo que debe empezar a verse como más natural el diálogo entre quienes pertenecen a espacios políticos distintos. Si yo tomo solo café con mis partidarios, la verdad es que no colaboro a mejorar nada. Lo que tengo que hacer es tomar café con el resto y me parece que lo bueno que hay en este tiempo, en este gobierno, es que acepta el diálogo con los diferentes. Venimos de muchos años prácticamente de descalificación del que pensaba distinto. Bueno, hoy yo estoy en la oposición, pero me siento escuchada, convocada, respetada, y de la misma manera me pasa con más. Ahora, yo no me cambié de lugar, sigo estando en el Frente Progresista, con los 3 partidos que lo integran, y el año que viene veremos dónde nos posicionamos electoralmente. Hoy es un tiempo de pensar en la agenda de la sociedad. Y en posicionarse políticamente. ¿Vos querés ser el anti-kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? No, el antikirchnerismo no, pero sí creo, porque yo me he preguntado un poco y me he planteado esta centralidad que he ido teniendo, y creo que es una centralidad que tiene que ver con la confrontación directa con Cristina Fernández de Kirchner, porque había siempre muchas críticas sobre el kirchnerismo, sobre el gobierno anterior y demás, pero yo lo que vine haciendo fue, sobre todo con las 2 causas penales, la de Otesuri y los Sauces, identificar, además de un modelo de negocios como lo hace el libro, quiénes son los
los líderes de ese modelo, de lo que el Código Penal llama la banda o la asociación ilícita en realidad, y yo creo que lo fue Néstor primero y Cristina después, esa es un poco la hipótesis que yo estoy desarrollando, y entonces lo que siento es que en la calle la gente que me alienta y que me acompaña me ve a mí un poco, ya no soy el anticristo, soy la anticristina en realidad, ¿no? Pero es porque expreso una demanda de justicia. La gente ha quedado tan impactada con esas imágenes, digamos, esos videos de las montañas de Festival de dólares, billetes. claro, y eso es lo que genera indignación, bronca, y me ven a mí como la expresión de esa bronca. Ahora, vos que sos alguien que te planteás como alguien que viene a soldar, ¿no temés agrandar la grieta con esta postura, con este anticristinismo? Es que en realidad me parece que uno tiene que poder diferenciar. Lamentablemente la grieta tuvo que ver durante este tiempo con algo que decíamos antes, que es la descalificación del que pensaba diferente, no aceptando que la pluralidad es la base de la democracia y que el pensamiento diverso me enriquece, no que me debilita. En cambio, sí creo que la Argentina tiene que establecer una grieta definitiva con la corrupción. Si hay algo que nosotros debemos trabajar hoy es ver cómo confluimos las fuerzas no solamente políticas, los intelectuales, el periodismo, el empresariado sobre todo, los sindicatos, las organizaciones sociales, trabajando para poner fin a la corrupción. La grieta debe ser esa, hay que definitivamente saltar del otro lado pensando en una Argentina transparente donde la corrupción no sea la regla, que es lo que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Ahora, Porque tampoco yo lo hago con esta cosa de que es todo el kirchnerismo. A mí me parece que durante el kirchnerismo hubo gente valiosa, hay gente que yo no me animaría jamás a involucrar dentro de lo que es esta asociación ilícita. El modelo de negocios tiene personajes muy claros que fueron los pilares de ese modelo de negocios. En la obra pública es lo que estamos viendo. Y aparentemente bastante concentrado en la cúpula del kirchnerismo. Claro, exactamente, pero hay determinadas personas, no son tantas. Si una característica tuvo el kirchnerismo fue esa cosa muy centralizada de manejo del poder, muy ultraverticalista, ¿no? A diferencia del menemismo, que era como un sistema mucho más desperdigado. Claro, claro. Margarita, tu confrontación, esto el tema de las mujeres en política, ¿no? Que es un tema que se viene y vaya que sí es bravo. Confrontás con Cristina desde el punto de vista judicial, casi es un policial tu enfrentamiento con Cristina, pero también confrontás es que hay delitos en el medio. También confrontás con Lilita Carrió. ¿Por qué? ¿Cuánto hay de carácter? ¿Cuánto hay de diferencia política? ¿Cuánto hay de necesidad tuya de diferenciarte de Lilita? Que no sos una nueva Lilita en cuanto denunciadora. Sí, a ver, yo comparto muchas cosas con ella, tanto hacia atrás, en nuestras propias historias, en las posiciones frente al tema de la corrupción. Creo que tenemos muchos parecidos. Incluso ella avanza ahora con algunas propuestas que sinceramente yo acompaño. El tema de la AFI, que es una medida dura y la verdad es que a mí me encantaría que se discutiera. Sacarnos la AFI de encima, claro, disolver los servicios de inteligencia presidenciales. Me encantaría que se discutiera eso, la exigencia de las declaraciones juradas de los miembros de la Corte. La verdad es que acompaño muchas de esas propuestas. Creo que lo que no comparto, digamos, o lo que confronto es en un estilo de construcción política, sobre todo porque Carrió durante muchos años dio muestra de ser una gran constructora de cosas que después ella misma termina derrumbando, ¿no? Entonces, eso yo intento por ahí hacerlo de una manera distinta, concibo la política de una manera distinta. Soñás con una construcción política más permanente. Sí, además yo soy mucho más orgánica, en eso soy más conservadora, tal vez me cuesta mucho más romper las cosas, romper las estructuras, y bueno, son algunas diferencias de estilo, pero la verdad es que no me peleo con ella, creo que ella se equivoca cuando intenta meter a todo el mundo en la misma bolsa, entonces todos son iguales, todos son chorros y yo soy la única buena. Me parece que esa no es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué la imagen de Macri parece más así voluble y la imagen de María Eugenia Vidal parece cada vez más consolidada? A ver, creo que ella tiene muchas cualidades propias y además no es menor estar gobernando la provincia de Buenos Aires, que es un desafío extraordinario desde todo punto de vista.
Yo estoy convencida además que Macri es presidente gracias a María Eugenia Vidal, ¿no? Me parece que ella, y también habría que agradecerle a Cristina que lo bancó a Aníbal Fernández en ese lugar y que permitió, por supuesto, que María Eugenia ganara. Pero creo que no hay que desconocer algunas cualidades que María Eugenia tiene. Es una persona muy firme, muy decidida, muy capaz, está muy encima de la gestión. A mí me llama siempre la atención que ella está absolutamente en todos los temas, se mete, se involucra. Tampoco quiere decir que Macri no lo esté, pero bueno, son otro tipo de dificultades. Y siento que lo que todo el mundo valora en María Eugenia también es esa capacidad de pararse casi sola. Macri uno lo ve rodeado, digamos, tiene como mucha más fortaleza, más espalda que le arman desde sus equipos, sus asesores. A María Eugenia uno la ve y eso tal vez es lo que nos motiva mucho a decir, bueno, yo quisiera ayudarla, quisiera cooperar con ella, porque uno lo ve como que está mucho más sola, ¿no? ¿Y Massa? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde hay un acuerdo, un enamoramiento y hasta dónde puede durar eso? No, yo tengo con Massa hoy una coincidencia muy objetiva, digamos. Cuando me preguntan, ¿y estás cerca de Massa? Sí, lo estoy porque además la gente que votó en octubre del año pasado nos puso en el mismo lugar. Y nosotros compartimos objetivamente ese espacio de lo que Massa llama la ancha avenida del medio, de quienes no somos el gobierno de Cambiemos, pero tampoco somos la cámpora tirándole piedras. Entonces, ese es un espacio donde además la gente quiere vernos y quiere que nosotros cooperemos con el gobierno, pero también que los controlemos, que les pongamos límites, que promovamos ideas propias. Así lo hemos hecho en el Congreso. Y Massa tiene algo que yo valoro particularmente, que es una agenda social. Él se ha hecho cargo de liderar la agenda que reclama la gente, que es la agenda de los jubilados, de las pymes, del empleo, de los impuestos, de las tarifas, y me parece que lo hace... Del equilibrio entre importaciones y exportaciones. Claro, entonces, y eso me ha parado a mí cerca de él en este punto. Es un peronismo con el que podés conversar. Sin duda, no solamente él, porque a mí a veces me preguntan, y bueno, pero y si él habla con otros peronistas, bueno, el movimiento de Massa es esencialmente peronista, y yo tengo excelentes relaciones con ellos, con Graciela Camaño, por supuesto, que es una referente del peronismo desde hace muchísimos años, y es una legisladora excelente, tengo muchos años de conocimiento con ella, con Marco Labaña, que hoy es tal vez el cuadro técnico más importante que Massa tiene en la Cámara de Diputados, pero además exintendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, y yo me llevo con ellos con todos muy, muy bien. Esto no significa que necesariamente eso vaya a terminar en una alianza electoral. Se verá. Exactamente. Margarita, gracias. Gracias por la invitación, Edi. Una tanda. Auspicia este programa Banco Provincia. Rojo y blanco, azul y oro, alba y celeste, rojo pasión, materia gris, río negro, 7 colores, verde esperanza, bahía blanca, tierra colorada. El color nos une y desde hace 200 años nos identifica. OSDE, en el Bicentenario, más unidos que nunca. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Capturá, sentí, disfrutá, respirá, refrescate, aventurate, descubrí, compartí. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad para armar un video que nos represente a todos. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo a facebook.com/GCBA.
Vamos, Buenos Aires. A los que dicen que a mí no me viene bien ni una y que me quieren colocar como periodista independiente en la oposición, les voy a pedir que miren esta nota, porque me parece que hay decisiones que tomó el presidente Macri al armar su equipo de gobierno que fueron muy buenas y que puso a gente de calidad, que sabe lo que hace, que se formó para asumir cargos como, por ejemplo, un área tan delicada siempre en la Argentina, en cualquier país, pero en la Argentina con sus particularidades, como el Ministerio de Salud de la Nación. Estamos con el doctor Jorge Lemus. Ministro Lemus, muchas gracias por meter las patas en el barro, decimos acá. Doctor, no, gracias a ustedes por invitarme y por estas palabras. Bueno, no, la verdad que siempre es un tema que preocupa, es un tema central que tiene que ver con cómo funciona el país, con la inclusión de todos los argentinos. Salud, educación, seguridad, son servicios que debe prestar el Estado y que a partir de ellos, más allá de que uno esté más cerca o más lejos de la línea de pobreza, que pueda participar toda la población de ese servicio. ¿Cuál es el estado de la salud pública en la Argentina hoy, en breves palabras? Sí, uno lo podría resumir que nosotros tenemos problemas que son planetarios, iguales que otros países, y otros problemas que son propios nuestros. De los propios nuestros, que por ahí son más importantes en el poco tiempo que tenemos, el sistema de salud argentino es un poco famoso en todo el mundo por su fragmentación y por su segmentación. Es decir, coexisten varios subsistemas de salud, público, privado, de las obras sociales, el PAMI y otros, y además tenemos 24 provincias que desde el punto de vista constitucional no delegaron en la nación el problema de salud, o sea que retuvieron la salud como un problema provincial, se hicieron cargo. Así que nosotros, cuando comenzamos el gobierno, sabíamos que teníamos algunos problemas del pasado que había que resolver, algunos problemas de las coyunturas que siempre va a haber, pero teníamos fundamentalmente qué hacer con el futuro. 12 políticas de Estado entraron en nuestro plan de salud que vienen a abordar algunos de estos temas, como por ejemplo la fragmentación y la segmentación. O sea, es como replanificar, reorganizar y acercar más a la gente, a las personas concretas, claro, del sistema de salud. Eso vendría a ser. Exacto, y que todos tengan una cobertura equitativa. O sea, hay gente que tiene cobertura formal, si tiene una obra social, tiene el PAMI o tiene un prepago, pero casi 15 millones de argentinos no tienen una cobertura formal. Van y se atienden en el sistema público de una forma espontánea, pero no tienen un carnet, no tienen un plan de salud. Y a veces el servicio que específicamente necesitan les queda muy lejos. Exactamente, o no lo tiene directamente, o no tiene acceso a la dispensa de medicamentos gratuitos. Entonces, lo que creamos rápidamente es la cobertura universal de salud para llevar a esas 15 millones de personas. Emergencia, eso es lo urgente. Eso es lo urgente y lo hicimos en 6 meses, ¿no? El otro problema que ahora está en el Congreso es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud. Teníamos un importante problema con medicamentos, aparatología o procedimientos médicos que tienen que tener sustrato científico y que tienen que estar incorporados al PMO y a las canastas que se determinen. Entonces necesitamos una agencia, como tiene todo el mundo desarrollado, que nos diga qué cosas tienen sustrato científico importante para ser usadas y si la solidaridad social la va a cubrir o no, es decir, ponerla en el PMO o no. Y eso evita también la excesiva judicialización que tiene el sistema de salud argentino en este momento. Que es un tema creciendo en los últimos años. En los últimos años se convirtió en un gran problema. Y que eso le da al profesional de la salud cierto miedo al momento de atender. Por supuesto. Difícil ser médico con miedo. Exactamente. Si uno hace una medicina defensiva, o sea, cubriéndose de un posible juicio, no hace una buena medicina. Tiene que tener la tranquilidad de que está haciendo lo que realmente legalmente hay que hacer. Después teníamos... de esas 12 políticas de Estado de salud, hay algunas otras también muy importantes. Por ejemplo, la garantía de calidad en el sistema de salud.
porque por un lado tratamos de, con la cobertura universal de salud, llevar la misma cobertura en equidad a todos, pero si la calidad fuera diferente, ya no hay equidad. Entonces el Estado tiene que asegurar que haya una calidad contrololable por el Estado, regulable por el Estado. Deme por favor un balance, ministro, lo más cierto que usted esté en condiciones de dar. Y se lo diría así, periodísticamente a veces usamos estas fórmulas que no son las más simpáticas, pero definen con brevedad y con contundencia los temas. Dengue en el verano, gripe A en el invierno. ¿Son dos flagelos importantes? ¿A qué nivel? Sí, el dengue se ha convertido desde el 2009, que tuvimos una nueva epidemia, es una enfermedad reemergente, porque Argentina tuvo mucho dengue en la década del 10 y del 20, y con mucha mortalidad. Después desapareció, pero en el 2009 volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque empezaron a cambiar algunas condiciones climáticas de nuestro país. Se tropicalizó. Prolifera el mosquito más que... Claro, llegó hasta Bahía Blanca el mosquito, y eso nunca había pasado entre nosotros. Ahora, el mosquito ya lo tenemos, y en el 2009 tuvimos una importante epidemia, hacía décadas que no teníamos. Y esta última epidemia todavía fue superior a la del 2009. Quiere decir que necesitamos una lucha contra el mosquito, porque tenemos que tener cuidado en esto. No es solamente la lucha contra el mosquito Aedes, la lucha contra el dengue, sino contra el chikungunya y ahora contra el Zika. Nosotros estamos muy preocupados con el Zika. Dentro de 2 semanas vamos a estar en la... Sí, es como una delantera mortal. Claro, es una asociación muy peligrosa para nosotros. Si bien el dengue no nos ha traído mucha mortalidad, sí la podría llegar a traer el Zika, o si el dengue cambia de su serotipo diferente. Quiere decir que para nosotros es muy peligroso y es un tema de salud pública que debemos resolver. Por eso hemos hecho varias reuniones del Consejo Federal de Salud para actuar con las provincias y lograr las 3 armas que tenemos, las 3 únicas armas que tenemos hoy en día. ¿Y esto qué es? ¿Educación y formación? Educación para sacar todos los recipientes que tengan agua limpia dentro de las casas, porque debemos recordar que este mosquito es intra y peridomiciliario, no es como los otros mosquitos que están en nubes por otro lado. Este es un mosquito que vive dentro de la casa o al borde de la casa. Y el otro problema es la fumigación, que es un método secundario, ¿no? Y encima el mosquito en muchas partes del mundo, como en Puerto Rico, empezó a hacerse resistente a la fumigación. Así que tenemos que tener cuidado con eso también. Y la tercera, que es el diagnóstico temprano, porque permite aislar al paciente y evitar que el mosquito pique a ese paciente y pique a otro y transfiera la enfermedad. En el caso del Zika se vino a complicar porque ahora sabemos que hay otros métodos como las relaciones sexuales que vienen a complicar el tema. El Zika hoy en el mundo es una gran preocupación. Nosotros estuvimos en febrero en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y todos los países del mundo estaban sorprendidos que hubiera llegado a 38 países en un año, lo que es una cosa muy, muy importante. Y países europeos que no tienen el mosquito ahora tienen casos, igual que el sur de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces el sistema de salud es un termómetro de cómo está la situación social. Amanecimos hoy con la noticia de 2 muertes por desnutrición, que no estaba todavía claro en la provincia de Salta. ¿Cuál es el cuadro real en materia de buena nutrición y en materia de cómo está nuestra infancia, sobre todo en los lugares más vulnerables? Sí, como usted bien lo dice, salud está relacionado con otras determinantes de salud que son a veces más importantes que lo que tiene el sistema de salud. La vivienda, la alimentación, el trabajo, son todos temas que inciden sobre la salud, van a repercutir en la salud. Y viceversa, ¿no? Pero la situación nutricional de la Argentina, que hay varias publicaciones muy importantes, por un lado coinciden 2 fenómenos, ¿no? Por un lado hay lugares donde todavía hay desnutrición y después
en otros lugares hay mala nutrición y obesidad. El país tenemos tiene como dos extremos. Como dos extremos, lo que parece paradójico, pero en algunos países se dan, ¿no? Nosotros tenemos algunas zonas, no muchas, pero algunas zonas, que seguimos teniendo desnutrición, que para nosotros es un grave problema. Obviamente, el problema de desarrollo de los chicos y después de los adultos. Sí, y a la larga de la sociedad. Exactamente. Tenemos algunos bolsones donde todavía hay desnutrición, que debemos corregir. Pero avanza a pasos agigantados el problema de la obesidad y de la malnutrición. Esto es muy importante porque estos van a producir con el tiempo enfermedades crónico-degenerativas, algunas muy importantes. La fundamental de ellas es la diabetes. Nosotros tenemos un porcentaje alto de la población que ya tiene diabetes y que está muy ligada al síndrome metabólico y a la mala nutrición con la obesidad. Así que también ahí, paradójicamente, tenemos un gran problema, especialmente en los niños, especialmente en la escuela. Así que tenemos dos caminos que tenemos que resolver. Doctor, para ver que estas cosas no son cuestión de un superfuncionario ni de una gestión, ¿cuánto le llevaría a la Argentina en una buena situación? Porque siempre prever el futuro es lo más difícil que hay, es prácticamente imposible. Pero ¿cuánto llevaría poner al sistema de salud argentino en consonancia con lo que los argentinos necesitamos? Y va a llevar algunos años, pero cada día que actuemos y que hagamos lo que tenemos que hacer, se restan de esos años, ¿no? Yo creo que estamos en el buen camino. Argentina tiene algunas ventajas que no tienen otros países para tener un buen sistema de salud. La formación de sus médicos y del equipo de salud, de las mejores que hay en Latinoamérica. Tenemos una cultura hospitalaria y de centros de salud de las mejores del que supera cualquier problema de infraestructura a veces. Exacto. Ahora, lo que no nos funciona a nosotros es la estrategia de organización y de administración del sistema. Y eso, a pesar de lo bueno que son las otras cosas, la pueden deslucir o no llegarle a la gente como... Y depende de otras áreas como siempre, la economía como gran espada de Damocles sobre la cabeza de todos. Exactamente. Doctor Lemos, muchísimas gracias por visitarnos en El Barro. Y una cosa que es volver a darle al médico, el médico tiene mucho que hacer para eso, pero volver a darle al médico un lugar central en la sociedad, como referente, es pensar en el futuro. Gracias, doctor Lemos, saltamos la grieta, saludamos acá a Inesita y al ya regresado Lucho Pellegrini. ¿Qué tal? Primavera macrista. Cuesta la primavera, no llega nunca, hace un frío bárbaro. Primavera macrista. Sin lluvia de inversiones. Con lluvia, pero sin lluvia de inversiones. Que llueva, en El Barro. Nos vemos.